clases tienen que ser grabadas porque vamos a tener que subirlas a la plataforma. Ya. Es importante, Juan José Moreno. Juan José, bueno, ya, ¿verdad? Lo que acabo de decir, traten de entrar con su cuenta, cambien su nombre ahí porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Y eso nos va a evitar también que hayan filtraciones de otras personas porque este es su link, no lo deben de compartir con nadie, es para sus clases, ¿verdad? Como decía, mi nombre es Marco Antonio Ramírez, trabajo en el Departamento de Educación Comercial hace 18 años. Siempre hemos estado a la vanguardia de preparar estudiantes con formación contable, ¿verdad? Recuérdense que antes las carreras solo eran perito mercantil y contador público, ¿verdad? El CNC se caracteriza por eso, por formar profesionales de altura y que puedan desarrollar competencias en otros ámbitos, ya sea universitarios o ya sea en otros aspectos que nosotros desarrollamos. Recuerde que esta carrera pues tiene muchas habilidades, ¿verdad? Para ser auditores, para ser contadores, y desde esa formación y con su pensum académico, en este año llevan 6 asignaturas, de las cuales 4 pertenecen al plan de estudio de finanzas. Sabemos muy bien de que todos vienen con una formación del CIE, ¿verdad? Ya saben la temática, que usamos plataforma Moodle, que subimos materiales, que hacemos foros, que hacemos chat, que desarrollamos actividades dentro. Probablemente en mi clase no necesariamente van a poder desarrollar exámenes dentro de la plataforma porque no son teóricos. Nuestra clase es teórica práctica, que significa que hay que aprender primero la teoría para luego poder desarrollar la parte práctica, ¿verdad? Eso siempre es aconsejable, que usted venga y lea toda la teoría, la interprete para luego que desarrolle lo que es la actividad práctica de nuestra asignatura, pues se compone en 2 elementos. Uno que es contabilidad 1 y la otra que se lleva en contabilidad 2. La primera parte miramos todo lo que es la parte práctica de una empresa generalmente privada. No miramos contabilidad pública porque no nos toca ahorita. Llevamos solamente la contabilidad de empresas privadas con el ánimo de poder nosotros en un futuro desarrollar prácticas contables en empresas privadas, ¿verdad? Recuérdense que el contador es el que desarrolla toda la información contable de una empresa para que posteriormente los encargados, cuando digo encargado hablo de administrativos, los administrativos puedan tomar decisiones acertadas en base a la información que nosotros los contadores desarrollamos. Entonces, sí les voy a pedir encarecidamente que siempre que estemos desarrollando, porque igual ya vieron su horario, ¿verdad? Su horario tiene hasta 3, creo que 3 horas, no hay de 4, hay 3 horas generalmente que vamos a desarrollar. La clase en sí tiene 16 horas, pero en este momento de manera virtual nos han colocado 12 horas clases. Significa que las otras horas igual las van a desarrollar en su casa cuando desarrollen, valga la redundancia, todo lo que es la parte de las tareas. Hablar de evaluación, pues sabemos que ustedes ahorita, como desde la pandemia, se está trabajando con un sistema de 60-40, 60 de acumulativos y 40 de exámenes. Nosotros siempre vamos a desarrollar esa parte acumulativa. Es importante, ¿verdad? Por ejemplo, en el departamento planificamos capacitaciones, talleres con otras instituciones externas que tenemos afiliación y con el ánimo de preparar a nuestros estudiantes en el ámbito también externo. Entonces, en algunos momentos ustedes van a asistir a algún taller, no necesariamente tienen que estar dentro de la clase o dentro de los horarios de clase, probablemente va a ser en jornadas externas o contrarias, que significa que puede ser un taller o una capacitación donde usted haga su propio horario. Ellos cuentan con una cantidad de horas a desarrollar en proyectos, entonces ustedes trabajan en manera contraria
o horarios alternos, y eso lo que hace es que usted desarrolle esa actividad, y nosotros pues también apoyamos al departamento con una participación de algunos puntos ahí, ¿verdad? No le digo que son un montón de puntos, pero igual dentro de su calificación va a ir esa parte de participación. ¿Cómo lo vamos a controlar? Bueno, no, como yo no me voy a dar cuenta de que usted está trabajando en el taller o en la capacitación, pues nosotros tenemos acceso a la plataforma de los cursos, y ahí miramos todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar, cuál es el avance de cada estudiante, cómo es el progreso, si está participando, si está entrando, perdón, si es entrado si está en contacto todas las veces que necesariamente el curso lo requiera, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de la calificación. También trabajamos con los foros, que es muy importante que contesten los foros o las preguntas que nosotros colocamos en los foros para que ustedes las puedan contestar. Eh, subimos materiales, videos. Una de las recomendaciones siempre ha sido que subamos el video de la clase. Es importante que nosotros siempre subamos el video. Con esto no quiere decir que usted no va a asistir a clase, sino que usted, por X razón, no tuvo energía ese día y no pudo asistir a la clase, pues tenga la facilidad de entrar y ver todo lo que se discutió en la clase. Uno, como mis clases son de 2 y 3 horas, probablemente van a haber horas que van a trabajar de manera virtual o ahí de la manera presencial, que lo esté viendo, que están desarrollando los ejercicios, para luego también despejar dudas de los estudiantes. Cuando digo despejar dudas es porque es importante preguntar cuando uno no le entiende a un ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que me facilita a mí verlos trabajar ahí en la plataforma o ahí presencialmente, y que ustedes hagan sus consultas, y así vamos evacuando de manera fácil todo lo que es la labor de la clase. Subir las tareas en tiempo y forma, ¿verdad? No se escuden en centro de desarrollo, porque no les va a permitir que no subieron la tarea porque no tuvieron tiempo, porque no la hicieron, porque no vamos a abrir la plataforma por eso, ¿verdad? Por siempre vamos a dar lo que estipula el documento de educación remota virtual, que son 7 días para subir la tarea, perdón. Entonces, siempre van a utilizar su Can Scanner para subir las fotografías a la plataforma y nosotros poderlas revisar. Entonces, como pueden ver, también es un trabajo organizado. Estamos conectados con todos, con los coordinadores, con los profesores y también con los padres de familia, porque los padres de familia son vitales en este proceso. El año pasado yo era coordinador del área y conocí de muchos problemitas que tuvieron ahí en ese curso, de los cuales llevó a algunos a ir a lo que es los campamentos lúdicos. Y no sé si todavía están matriculados o no. Entonces, eso no lo permitamos, ¿verdad? Tratemos de ir sacando nuestros puntajes en tiempo y forma para poder llegar a un buen receso. Yo le decía a los chicos del año pasado, si ustedes terminan bien con sus contenidos y todo, probablemente van a tener más de 3 meses de vacaciones, y ahí fue pues, ¿verdad? Tuvieron casi noviembre, diciembre, enero, febrero, casi más de 3 meses probablemente de vacaciones. Los que terminaron en tiempo y forma, y los que no, pues continuaron con su proceso, y no es justo, ¿verdad? Porque igual todos estamos trabajando en la misma sintonía. ¿Qué otra cosa tenemos que decir de la clase? Bueno, que vamos a usar un texto, pues hasta el momento no se nos ha dicho, ¿verdad? Porque en realidad no, los textos de contabilidad en sí son muy caros, pero si vamos a trabajar con una serie de materiales que yo se los voy a subir a la plataforma, usted los va a descargar, usted va a estudiar o va a leer y luego va a desarrollar las actividades que están en la guía o en el material que nosotros vamos a enviar. Esa es la forma que hemos ideado en el departamento de poder trabajar con nuestros alumnos de manera que no se complique mucho. Cuando estamos en manera presencial, pues pedimos libros y textos, pero ahorita sabemos que no es aconsejable en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, una ventaja para usted, porque mi trabajo será que cada vez que vayamos a ver una unidad, yo le suba a la plataforma ese material, o que le diga yo, observe ese video, haga un elemento comparativo, haga un ejercicio, súbalo a la plataforma, que yo lo voy a revisar posteriormente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como les digo, hasta ahorita nos conocemos.
sé de que existían, pero en realidad no había tenido interacción con ustedes, así como lo vamos a tener en esta clase, que es la que tiene mayor número de horas, ¿verdad? Porque si hablamos de matemáticas, lo van a tener como 3 horas a la semana, aunque el pensum diga otro. Creo que la otra clase que llevan es español, ¿verdad? Lenguaje y literatura creo que es el que llevan. Y ahí terminan sus 2 clases en cuanto a segundo. Y las 4 que son administración, la sirve la licenciada Esperanza, creo que orientación profesional con la profesora Sandra, mi clase de contabilidad y creo que todavía hay otra pendiente por ahí. Creo que hay otra pendiente por ahí que no recuerdo cuál es. Con 6 clases inglés. Que en sí. Perdón, inglés, ¿verdad? Sí, entonces van a llevar 3 matemáticas. Solo llevan 3 del área entonces. Matemáticas, inglés y lo que es lenguaje y literatura, que son todavía del pensum, del tronco común. Entonces, mi recomendación es que estemos atentos a todas las actividades que tenemos que realizar, que estemos atentos a todo lo que vamos a desarrollar en plataforma. Y luego, pues, se nos está diciendo que vamos a trabajar en un modelo híbrido. Probablemente en algún momento vamos a retornar al colegio, ¿verdad? Ya se nos ha dicho que desde la Secretaría de Educación debemos de entender que nosotros no pertenecemos a la Secretaría de Educación porque somos un instituto o somos una unidad más de la Universidad Pedagógica, pero que debemos también obedecer a los lineamientos desde que se emanan desde la Secretaría de Educación. Y ya hay una orden donde dice que los muchachos o jóvenes de 15 a 18 años ya pueden retornar a sus clases semipresenciales, porque todo dependerá de cómo están las condiciones físicas y materiales que tengan las instituciones para poder recibir a los estudiantes en horarios especiales. Por ejemplo, ahorita tercero de finanzas tiene que retornar en marzo a clases semipresenciales. Y en algún momento, pues nosotros también iremos, ¿verdad? Para desarrollar otras actividades, siempre de la manera de la clase, pero que sería bueno interactuar, porque hay cosas que a veces uno no le entiende, ¿verdad? Desde aquí, y tiene que hacer un doble esfuerzo. Entonces, en vista de eso, pues se está planificando también, ¿verdad? Como le digo, todo depende de las instrucciones que se demanden desde la Secretaría de Educación y todo lo que es de salud, ver cómo están las instalaciones, porque no es que llevarlos y ya aquí, no. Hay que ver en realidad cómo están las instituciones para poder retornar a clase. Entonces, se los digo, ¿verdad? Que se está diciendo que para un segundo parcial uno ya puede retornar. Pero esperemos, ¿verdad? Cómo está todo esto. Ojalá vaya bien y lo podamos hacer porque sí hemos entendido de que muchos estudiantes no están aprendiendo. Los estamos llenando de contenidos, pero no están asimilando el contenido, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso que ahorita en la institución, estas 2 semanas, en las otras clases, en caso de nosotros, pues casi no, porque son clases nuevas que ustedes van a llevar. Pero en caso de décimos, sí tienen que haber un reforzamiento, un diagnóstico de cómo los muchachos vienen en función de algunas clases prioritarias en la institución. Pero en caso de nosotros, pues tenemos vía libre, que ya vamos a empezar clases a partir de hoy con contenidos de nuestras asignaturas, ¿verdad? Nuestra asignatura se compone de 12 unidades, de las cuales vamos a ir desarrollando de acuerdo a la planificación que se ha hecho. No es llevar a estudiantes a la carrera, ¿verdad? Sino que ver de qué manera van asimilando el contenido, de qué manera van aprendiendo en esta nueva temática de su clase, que es la prioridad, como puede ver, porque tiene 12 horas, dije, o porque tiene 16, esta clase tiene 16 horas. Presencialmente servimos 16 horas, porque tiene mucho trabajo práctico, demasiado trabajo práctico, donde usted tiene que desarrollar. El horario, pues ya lo tienen ahí en sus agendas, que siempre va, el link es recurrente, ¿verdad? El link es recurrente hasta el 24 de junio. Así está programado para poder servir la clase. Eso son de algunas cosas que les puedo decir, ¿verdad? En algún momento vamos a pedir teléfonos para poder formar un chat, para preguntar cosas que sean interesantes de la clase, ¿verdad? Pero vamos a pedirlo al profesor guía.
No sé si tienen alguna consulta antes de que empecemos a desarrollar la temática. Cuadernos, pues van a gastar mucho, ¿verdad? Porque esto sí se trabaja bastante, ¿verdad? No hay un cuaderno específico. Un cuaderno de 2 materias por empezar ahorita sería bueno, por todo lo que vamos a trabajar. Más adelante probablemente le pidamos un único, ¿verdad? Para hacer a ciertas situaciones. Hay documentos, ¿verdad?, oficiales en las empresas que se deben de hacer. Entonces ustedes lo van a aprender a hacer bajo un esquema de un cuaderno único. Pero eso sería más adelante. No sé si hay alguna consulta, alguna duda que tengamos que hacer antes de empezar. ¿No? Veo que hay 29 estudiantes. Qué bueno. Bueno, vamos a ver si podemos desarrollar un contenido. Vamos a Tengo una presentar. duda, disculpe. Vamos a ver, Eric Adiel Murillo, dígame. Más allá de la libreta, ¿algún material extra que ocuparemos? Ahorita por los momentos no. Ahorita no. Bueno, su calculadora, ¿verdad? Que es importante tenerla. Eso es importante, trabajar con una calculadora. No necesariamente tiene que ser finísima, una calculadora científica, igual, que creo que la tienen porque en matemáticas usaba, ¿verdad? Todos tienen una calculadora. ¿Algo más? ¿Verdad? No se olviden de su uniforme, ¿verdad? Que es su camiseta blanca, su camisa polo blanca. Bueno, vamos a ver si podemos presentar. Ahorita vamos a presentar, a ver. Vamos a compartir una pequeña material que hemos. Me dicen si lo ven, por favor. Sí. Ok. Como decía la agenda, pues nosotros vamos a hablar hoy en cuestión de lo que es la contabilidad. Y lo que nosotros queremos saber aquí, por ejemplo, vamos a ver ahorita algunas generalidades que tenemos ahí para empezar a trabajar. Su tema de hoy, pues, es generalidades de la contabilidad. Pues como todos podemos observar, la contabilidad no es de ahorita, la contabilidad es de demasiado tiempo. Desde años atrás, pues, según dice el documento de esta nocita, nos hace devolvernos a la antigua Babilonia y Egipto, donde se llevaban apuntes rudimentarios de las transacciones económicas. Es aquí donde inicia realmente este sistema contable, donde se dan cuenta que hay que registrar todo lo que ingresa y todo lo que se gasta, ¿verdad? En contabilidad nosotros vamos a usar términos ingresos y egresos. Ingreso es todo lo que percibimos y egresos o gastos es todo lo que nosotros derogamos en algunas actividades, prioridades de la empresa. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a trabajar la contabilidad. Dice que luego a Grecia y aún más en Roma, donde existió el arte de llevar cuentas con fines privados como públicos. Sin embargo, no fueron ni los griegos ni los romanos los que descubrieron los principios del sistema de partida doble. Aquí habla de algo como se llama despartida doble, pues es un término que se usa contablemente, donde dice que todo lo que se carga, ¿verdad?, se acredita. Entonces esto más adelante lo vamos a ir viendo paso a paso, el cual no se llegó a conocer sino hasta que los exigieron las actividades comerciales y estatales cada vez más intensas. Cuando existía ese comercio, ¿verdad? Que recordemos que antes era el trueque, que cambiamos cosas por oro o otro tipo de utensilios o alimentos, pues la gente no hacía contabilidad, pero una vez que empieza el comercio, pues se dan cuenta que sí se deben de registrar minuciosamente todas esas actividades que se realizan, como dice aquí, tanto en una empresa privada como en una empresa pública. El arte, dice, de la teneduría de libros se remonta a más de 4.000 años. Nociones sobre contabilidad, ganancias y otros temas concernientes al ambiente propio de los negocios se observan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento
haciendo referencia a este sistema básico en la contabilidad. Se dice que tuvo sus primeras muestras de existencia en los libros de Francesco Datini, donde se involucran por primera vez cuentas patrimoniales propiamente dichas. Cuando hablamos de cuentas patrimoniales, hablamos de los patrimonios que se generaban en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, las propiedades, incluso recuérdese que había trasiego de lo que eran esclavos, ¿verdad? Y eso generaba un ingreso para el reino en esos tiempos, y todo eso lo consideraban como cuentas patrimoniales. También se considera como pionero en el estudio de este principio a Benedetto Croce Rangel. Se considera como iniciador del método de la partida doble también al matemático y religioso Lucas Paciolo. Quiero decirles que Lucas, este era un fray, ¿verdad? Romeo Lucas Paciolo, quien en el año de 1494 publicó su famoso libro o su famoso escrito en ese tiempo llamado Summa de aritmética. Era un matemático bien interesado en qué era todo esto de los números. Entonces él desarrolló una fórmula matemática que permitía en la contabilidad poder desarrollar estos esquemas y que se hacían en tablas de arcilla. Recuerde que en ese tiempo no había libros, no había nada, entonces ellos habían generado algo que se llamaba tablas de arcilla. También había otro que se llamaba proportioni o proportionati, dice, bueno, recuerde que esto es un sistema griego, ¿va? Cuya segunda parte se refiere a la aplicación de dicho principio denominado generalidades de la contabilidad. En este aspecto, pues, ellos iban generando ingresos, pero también iban viendo toda aquella actividad de los egresos que iban relacionándose en función de lo que se realizaba en las actividades del reino en ese tiempo. Desde que el hombre se formó sociedades, comenzó el uso de la contabilidad. Recuérdese que desde la parte rudimentaria, ¿verdad? Desde el inicio de la creación del hombre, también ya se iban formando sociedades. Y esas sociedades pues tenían esa parte de uso de contabilidad. Mire, por la necesidad de almacenar provisiones de alimentos y llevar conteo de los mismos. Como en todos los campos de la actividad humana, la contabilidad ha evolucionado en respuesta a las necesidades sociales y económicas de la sociedad, ¿verdad? En la inflación, en la globalización, en las modas, en las costumbres, en los usos de medios electrónicos. A raíz de eso, hasta la actualidad, pues se han generado formas contables totalmente diferentes. Algún tiempo se llevaron de manera manual, hoy pues se llevan de manera digital y que igual el proceso sigue siendo el mismo, ¿verdad? Porque la idea es de registrar todo lo concerniente a lo que se percibe en la empresa y también registrar todo aquello que provoca un egreso, ya sea por actividades operativas o por actividades de otra índole, ¿verdad? Recordemos que las actividades operativas son aquellas que están relacionadas directamente con el quehacer de la empresa, pero que hay otros gastos que son externos que también forman parte de la contabilidad. Por ejemplo, el pago de internet, el pago de servicios públicos, el pago de vigilancia, el pago de combustibles, todo eso también es parte de los servicios operativos de una empresa. Lo único que hay unos que son internos y hay otros que son externos. Entonces, hoy se ha modificado a través de una serie de organizaciones internacionales que se conocen como normas internacionales de contabilidad, que han normado en alguna manera el quehacer de la contabilidad en las empresas. En Honduras, dice, mediante acuerdo 22 de febrero del año de 1877, emitido en la ciudad de La Paz durante la presidencia del doctor Marco Aurelio Soto, se creó la primera escuela de comercio llamada Escuela de Contabilidad en Honduras. Como pueden observar aquí, esta escuela, ya Honduras en este tiempo empieza a crear y a formar contadores para que lleven este tipo de contabilidad en las empresas. En el año de 1957, el Ministerio de Educación Pública en la rama de Educación Técnica establece un plan de estudios dentro del llamado ciclo diversificado para estudios de comercio de 3 años, estableciendo como requisito el
previo el ciclo común de cultura general en aquel tiempo, ¿verdad? Hoy igual, hoy le hablamos de educación media, séptimo, octavo, noveno, también hablamos de diferentes modalidades que se han generado hoy a través de la reforma educativa, que hablamos de los bachilleratos. Desde años muy atrás creo que se venía creando esta carrera, como pueden ver, en 1957 se genera esta carrera de comercio que se le denomina peritos mercantiles y contadores públicos. Entonces tenía una duración de 3 años completos. Igual, hoy con la nueva reforma educativa, a partir de los años 2010 para acá, se han generado los bachilleratos técnicos profesionales en diferentes áreas. Y el nuestro, pues, es el bachillerato técnico profesional en contaduría y finanza. Hay bachilleres técnicos profesionales en administración de empresas, en administración turística, y todos tienen un enfoque totalmente contable. Es por eso que a través de estas carreras se fueron creando estos profesionales que ayudaron mucho a las empresas, tanto públicas y privadas, porque la contabilidad también se emana en las empresas públicas y en las empresas privadas. A diferencia que la empresa pública, pues su dinero e ingreso es totalmente de otras actividades, como ser las arcas del Estado, las importaciones, ¿verdad? Y las exportaciones que el mismo Estado pueda generar a través de la producción, la agroindustria y todo lo referente a lo que es la parte del turismo. Pero también está la parte de las empresas privadas que generan de acuerdo a los tipos de empresas que se crean en el país. Estas empresas pueden ser lucrativas o no lucrativas. Cuando hablamos de esos términos, lucrativo es que se van a generar con el fin de obtener ganancias. Y cuando hablamos de una empresa no lucrativa, pues va a vivir de una parte de apoyos, de subsidios, de beneficencias, pero que también es importante llevar la contabilidad efectiva en estas empresas. Entonces, como podemos observar, hay una rama de varias contabilidades de acuerdo al rubro. Cuando hablo de rubro, hablo de la actividad a la que se desarrolla. Por ejemplo, hay contabilidades para las empresas de seguridad, por decir algo, para las empresas de transporte, hay contabilidad para las empresas que compran y venden productos como los supermercados, las tiendas de ropa, pero también hablamos de otro tipo de contabilidad hotelera, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene otra característica, y hablamos de otro tipo de diferentes tipos de contabilidades. ¿Por qué? Porque todo va a depender del rubro o de la empresa a la cual nosotros hemos creado, ¿verdad? Sean estas, como le digo, más privadas que públicas, porque es pública quien la va a desarrollar esta contabilidad es el Estado. La contabilidad como herramienta de control para la toma de decisiones. ¿Por qué la contabilidad tiene que ser esa herramienta que nos permita controlar la toma de decisiones? Porque aquí, en este aspecto, es muy importante entender que si nosotros no hacemos lo haciendo, pues la toma de decisiones puede ser acertada o puede ser errónea. Acertada es cuando tenemos la información correcta y registrada en la contabilidad. Pero cuando tenemos esa decisión errónea, puede ser que nuestra contabilidad no esté actualizada o no esté al día y no podamos tomar decisiones importantes. En las empresas hay dos personas que son sumamente importantes. El contador, que es el que realiza la información, y el administrador financiero, quien toma las decisiones para invertir en una empresa, ¿verdad? Y como la empresa puede ser de él o como la empresa puede ser ajena. ¿Qué significa? Que nosotros podemos trabajar para segundas personas o para terceras personas. Pero también podemos estar en la etapa del emprendimiento, donde nosotros también podemos crear nuestros propios negocios y llevar nuestra propia contabilidad de acuerdo a las normas y principios establecidos para la contabilidad. Dice aquí que la contabilidad por medio de la información que brinda es de gran ayuda para los gerentes en cuanto a la toma de decisiones internas de la empresa, como ser planeación, control. Estas dos etapas de la administración son muy importantes. Nosotros lo debemos de planear en función de lo que tenemos, ¿verdad? De lo que vamos a percibir. Por ejemplo, las empresas públicas primero ven dónde tienen un gasto,
¿verdad? Dice, se necesita un hospital. Entonces, ¿qué hace el Estado? Ve de dónde puede obtener esos fondos. Pero la empresa privada primero genera los fondos y después ve dónde los va a invertir. Entonces, algo que va a estar relacionado de acuerdo a la planeación y el control que vamos a ejercer nosotros sobre esos recursos obtenidos, ¿verdad? Yo tengo una empresa privada, por ejemplo, que vendo, ¿qué? Abarroterías, vendo maíz, frijoles y todo eso. ¿Qué pasa? Que yo debo de planear en función de lo que voy a percibir como ingreso, pero también debo tener un control sobre estos ingresos que voy a obtener. ¿Para qué? Para que mi planeación y mi control vayan a la par y que lo que voy a ejecutar sea bastante efectivo y que sea en función de mi empresa. Dice que la tarea primordial de la contabilidad es informar sobre la entrada de dinero y el uso del mismo durante un periodo determinado. Cuando nos habla aquí que debemos de usarlo a través de un periodo determinado, lo que significa que hay términos de contabilidad, o sea, fines, inicia tal y termina tal. Por ejemplo, en nuestro país, la contabilidad tiene un periodo contable de un año, donde inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Nosotros lo llamamos como periodo fiscal, como año contable o lo llamamos como periodo contable, ¿verdad? Eso es permitido por la ley. No podemos variar porque es la única forma que nosotros tenemos en el país de hacer contabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que hoy las empresas están abiertas el 31 y no es que están cerradas porque vamos a hacer contabilidad, no. La contabilidad se hace internamente y por sistemas electrónicos hoy en día, ¿verdad? Se hace más fácil porque todo se lleva en programas, se lleva en software que permitan, pues, tener estas contabilidades que hay empresas que se dedican a desarrollar este tipo de software para llevar contabilidad de las empresas. Por ejemplo, en tiempos atrás se cerraban las empresas para hacer inventarios de las mercaderías o de las existencias que tuviera la empresa. Hoy no, hoy se lleva totalmente digital. Por ejemplo, yo compro un pantalón en Méndez, pero vengo y este pantalón, yo digo, soy tal talla y no me lo mido porque sé que me va a quedar. Vengo y paso por caja, lo pago, viene la cajera, me lo registra en el, en el ente y eso hace que también automáticamente este producto está siendo rebajado del almacén, ¿verdad? Entonces ahí estoy haciendo inventario. Cuando llego a mi casa y me lo mido, me doy cuenta que el pantalón no me queda, aunque haya comprado la talla, porque ahora hay otros sistemas en función de lo que se vive actualmente con las personas, ¿verdad? Las personas quieren verse bien, las personas quieren verse finas, las personas quieren verse totalmente jóvenes. Entonces, la moda, como es cambiante, tiene que ver ese tipo de mercado, ese tipo de cliente. Bueno, hoy las personas quieren verse fines, entonces tenemos que hacer ropa de acuerdo a este tipo de persona, pero hay otra que no quiere hacer ejercicio, pero que usa de estas mismas tallas, entonces hay que hacer, se les llama hoy modelos slim, ¿verdad? Y hay otros modelos normales. Entonces vengo yo y me compro un slim, obviamente no me va a quedar porque no fue hecho para mí y me doy cuenta hasta que estoy en mi casa porque miré la talla y me quedaba y cuando llego aquí no me queda. Entonces vengo yo y lo devuelvo a la empresa. Obviamente hay políticas de devolución y yo lo llevo el producto con la etiqueta y nada de haberlo usado y puedo hacer la devolución. Desde el momento que llego a la tienda digo, pues quiero hacer una devolución porque no me quedó esta prenda y me dice el vendedor, pues busque otra talla y hacemos el cambio. Dinero hoy no devuelven en las empresas, ¿verdad? Lo que devuelven son productos. Por ejemplo, si yo pagué 500 por el pantalón, pero el nuevo que voy a comprar son 600, pago la diferencia. Y si cuesta menos el que llevo, pues me tengo que buscar otro producto para que equipare el precio al cual yo pagué. Entonces, cuando me hacen el cambio y suena la maquinita, entonces esa cajera le está dando entrada a ese producto, ¿verdad? Y le está dando salida al nuevo producto. Desde ahí nosotros estamos haciendo contabilidad de una manera eficiente. Es por eso que hoy la contabilidad ha evolucionado tanto en esos aspectos y que es permitido a través de estos organismos internacionales, ¿verdad?
que nos permiten a nosotros y que hoy, del año 2011 en adelante, Honduras cambió su forma de hacer contabilidad. ¿Por qué? Porque hacíamos contabilidad de acuerdo a lo que yo creía, no a lo que realmente debería de ser, ¿verdad? Reportar lo que se debe de reportar, sino que hacía cosas que me favorecían a mi empresa. Entonces hubo una asociación de personas a nivel mundial que dijeron, no, esto hay que normarlo. Hay que normarlo y hay que decidir que esta contabilidad sea igual en todos los países, independientemente cuál sea el idioma. Entonces es la diferencia, la contabilidad se hace igual aquí como en China, ¿verdad? A diferencia que allá va a ser en su idioma y aquí va a ser en nuestro idioma y en nuestra moneda. Eso es importante entenderlo, que la contabilidad se hace de acuerdo a la moneda actual de los países. Entonces Honduras entró en una etapa de reorganización después de miles de años, o de, no de montón, no miles, de un montón de años de estar usando una contabilidad tradicional. Y es por eso que a partir del 2011 se crean lo que se llaman las normas internacionales de información financiera o las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Entonces eso hace que nuestra contabilidad pues hoy esté más actualizada, que los entes contralores, en este caso, ¿verdad? Nuestro ente contralor serían las auditorías y otra cosa que también se llama sistema de administración de renta, ¿verdad? Que lo conocemos en algún tiempo, lo conocíamos como la DEI, Dirección Ejecutiva de Ingresos. Hoy se conoce como Sistema de Administración de Rentas, famoso con sus siglas de SAR, ¿verdad? Las oficinas están colocadas, pues hoy en el Centro Cívico Gubernamental, algunas y otras sucede que están allá por el Trapiche, ahí a la par de la empresa de energía eléctrica. Entonces, como podemos ver, tenemos un ente contralor, ¿verdad? La contabilidad la hacemos nosotros en la empresa, pero tenemos que dar información a este ente contralor que nos va a supervisar si realmente estamos siendo o estamos siguiendo la contabilidad y haciéndola de acuerdo a las normas internacionales hoy establecidas a nivel mundial. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda que yo pueda despejar? ¿No? Profe, Dígame. ¿qué pasa cuando es una empresa de un país y cambia a otro país? ¿Me entiende? ¿Cómo se usa la moneda? ¿Se usa la moneda del país en donde está? Ajá, exactamente. Sí, tiene que usarla porque, mire, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Los bancos, tenemos bancos aquí, excepto Banco Atlántida, creo que Banpaís, creo que también Banco de Occidente y algo otro banco que no recuerdo, que son totalmente hondureños. Pero hay bancos como Davivienda donde la casa matriz de ellos no está aquí, está en Nueva York o está en Londres o creo que, sí creo que está en Tokio, está, porque es una empresa que viene creciendo gradualmente y actualmente hoy se llama Davivienda. Entonces, su casa matriz está en aquel lugar, pero tiene sucursales a nivel mundial. Entonces, en cada país va a haber una contabilidad de acorde a la moneda de ese país, ¿verdad? Entonces nosotros, en este caso, haríamos el Empira, pero si esta empresa se cambia a Nicaragua, pues usaría la moneda oficial de aquel país y hiciera, perdón, elaboraría, es la palabra correcta, los informes financieros base a ese tipo de moneda. ¿Alguna otra? ¿Nadie? Yo, yo, Diga. por ejemplo, a mí me genera curiosidad, o sea, por la pregunta que hizo Andrea, Sí. y es qué pasa, por ejemplo, si una empresa tiene como, o sea, ¿cómo le digo? Es que no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, Avianca tiene, o sea, Avianca es de Colombia, pero Ajá. tiene como Sucursales. ajá, una sucursal, no, ¿cómo decirlo así? Como una cuenta en la bolsa de Nueva York. Ah, ya. Pero ese es Entonces otro, ajá, esa es otra actividad, no es la empresa. mm, Avianca es la empresa. Pero si vengo yo y agarro mi dinero y lo invierto en bolsa de valores de otro país, obviamente mi información a establecer va a ser en moneda, ¿verdad? Mire, hay algo bien importante en cuanto a la moneda, a la divisa. Nosotros lo conocemos como divisa.
Es que en Honduras y realmente nuestra moneda oficial es el empira, pero ustedes ven que muchos servicios que hoy nos brindan algunas empresas lo hacen en dólares, ¿verdad? Pero ellos no pueden reportar contabilidad en dólares porque no estamos autorizados bajo una moneda extranjera, sino que estamos autorizados bajo nuestra moneda. Entonces ellos lo que utilizan es el factor de cambio. Entonces eso mismo se hace si yo tengo inversiones en una bolsa de valores en la cual me va a generar ingresos en dólares. Yo lo que tengo que al momento de reportarlos en mis estados financieros, se llaman estados financieros la información que nosotros depositamos en esos documentos de todo lo que recogemos en un año, ¿verdad? Y lo hacemos a través de algo que se llama estado financiero. Más adelante los vamos a explicar eso. Entonces, si yo tengo inversiones en una bolsa de valores que me genera ingresos en dólares, entonces yo lo que debo hacerlo es en el factor del cambio del momento que estoy haciendo los estados financieros de la empresa. O sea que Avianca en sus ganancias en la bolsa de valores lo convierte a peso colombiano en su país. Exactamente. Ok, gracias. Así es. ¿Alguien más? Bueno, si no hay duda, seguimos adelante. Bueno, la contabilidad como toda disciplina, ¿verdad? Porque la contabilidad es una disciplina, tiene sus objetivos. Y estos objetivos son primordiales en todo lo que realizamos. Uno es llevar el registro en forma sistemática de todas, fíjese bien, sistemática quiere decir uno a uno, ¿verdad? Que no vamos, no voy a, la 1, no, ahora me voy a saltar a la 4, voy a registrar. No, 1, 2, 3, por eso se llama sistemático. Entonces, llevar el registro en forma sistemática de todas las transacciones que se realizan en la empresa. De todas las transacciones, como pueden ser nuestras o como pueden ser ajenas. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo un supermercado y todos los productos que vendo, pues yo los compro y los revendo, ¿verdad? Porque a eso me dedico. Entonces, pero vengo y voy a vender periódicos, por decir algo. Voy a vender periódicos. El periódico no es de mi incumbencia, ¿verdad? Porque no forma parte de lo que voy a desarrollar como actividad económica. Entonces me dicen, pues véndame periódicos y vamos a dar una ganancia de una empira por cada periódico que se venda. Entonces, eso se consideran como otros ingresos para la empresa. Y eso también hay que contabilizarlo, porque usamos dinero de nuestra empresa o utilizamos el espacio para generar ese negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos esos dineros como otros ingresos a la empresa. Por eso dice que debemos de registrar en forma sistemática todas las transacciones que se realizan en la empresa. 2, controlar, eficazmente cada uno de los recursos y las fuentes de donde se han obtenido esos recursos. ¿Qué significa? ¿Cómo voy a crear una empresa? Aquí en Honduras las empresas no se crean netamente con capital propio, ¿verdad? Siempre hay un capital ajeno. Cuando digo capital ajeno, es el dinero que nosotros utilizamos para iniciar un negocio. Puede ser de que yo tenga una cantidad, ¿verdad? Pero para crear el negocio el cual yo deseo, pues necesito más recursos. ¿Y qué significa? Que voy a ir a quitar un préstamo en el banco y sobre ese préstamo incluso voy a pagar intereses, voy a quitar mercadería al crédito, voy a obtener mueblería al crédito y es por eso que se llaman recursos y las fuentes de donde proceden. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como empresario? Primeramente, ver que mi empresa marche bien, que todo sea normal. Y segundo, que todo lo que entra en la empresa, pues se registre para poder ver que estos recursos están siendo bien utilizados. No malversarlos, ¿verdad? No gastarlos, no desecharlos, sino que les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mi mamá, voy a decir algo, me le dan las prestaciones de donde trabajaba, una buena cantidad. Dice la mamá, voy a poner una pulpería, ¿verdad? Entonces la surte bien, acondiciona el local, pone la pulpería y todo viento en popa. Y se está vendiendo el negocio. ¿Qué pasa? Vienen los hijos y dice, mamá quiere un fresco. Y se va al refrigerador y lo lleva y no lo paga. Y así sucesivamente vemos que se van fugando los recursos y las ganancias de mi empresa. Entonces va a llegar un momento donde yo no tenga ni el capital y no tenga ni la ganancia a la cual. Entonces yo debo controlar eficazmente mis recursos, ¿verdad? No importa si, bueno, páguelo, es parte de la empresa y la empresa
no es de todos, es mía y por lo tanto debo de registrar estos recursos como son, porque a eso nos demanda la contabilidad. Permite conocer la situación financiera y el grado de solvencia de la empresa a través de los estados financieros. Como le dije, los estados financieros pues se hacen anualmente, ¿verdad? ¿Para qué? Para brindar la información oportuna de todo lo que ocurrió durante todo ese año fiscal o año contable. Entonces nosotros lo vamos registrando en los libros de la empresa que se llaman libros contables y después realizamos al final lo que son los estados de situación financiera que nos permiten conocer de alguna u otra manera cómo está financieramente la empresa y si realmente esta empresa está solvente o está en quiebra. Entonces, a través de los estados financieros, nosotros podemos asegurarnos que nuestra empresa está marchando bien. Pero no solo se debe a eso, se debe también a una buena administración que nosotros ejerzamos en nuestra empresa, que hagamos bien una planificación, que hagamos bien la organización de la empresa, que realizamos bien el control y que cuando decimos control es que hagamos las medidas necesarias para controlar que lo planificado vaya saliendo muy bien en mi empresa, ¿verdad? Organizo la empresa, por eso ustedes van a ver en empresas grandes que hay tiendas por departamento, porque están organizados y cada departamento tiene que dar un reporte de su actividad para luego hacer un condensado de toda esta información y así poder elaborar estados financieros que me permitan al final del periodo contable, como les dije, de 1 de enero al 31 de diciembre, todo lo que sucedió, poder mostrar una información oportuna, ¿verdad? Y que no solo es para mi empresa, sino que también es para el Estado, porque al Estado le debo de pagar impuestos. Entonces, todo eso tiene que ir registrado y luego ver si realmente mi empresa está marchando muy bien. Para eso le tengo que hacer una auditoría interna a la empresa. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es revisar minuciosamente cada uno de los documentos o de las actividades que la empresa realice amparado en la información que se tenga ese. Si yo digo que soy una empresa de compra y venta de productos, pues yo debo tener la factura de compra, debo tener la factura de venta, debo tener todos los documentos que amparen los gastos de la empresa, que tengo la planilla de pago de los, valga la redundancia, del pago de los empleados, del pago de los impuestos, del pago. Entonces, tengo una serie de documentos que me permitan hacer una comparación, ¿verdad? Y eso va a permitir de ver cómo está siendo manejada eficazmente mi empresa. 4. Promover toda la información necesaria para plantear adecuadamente el desarrollo de la empresa. Lo que acabo de decir, ¿verdad? Los documentos son los que hablan, los documentos son los que me dicen realmente cómo está siendo manejada y cómo se está desarrollando mi empresa. Si veo que mi empresa está fallando, bueno, busco los mecanismos adecuados para poder solventar ese problema administrativo. Y si no, pues lo lógico que va a pasar es que vaya a la quiebra. 5. Proporcionar los comprobantes en las declaraciones que se presentan para el pago de los impuestos. Como les decía, ¿verdad? Cuando uno va a hacer declaración, la declaración, las empresas pagan una serie de impuestos, ¿verdad? O hay unos que se llaman impuestos sobre la renta. Ese es un impuesto que se paga por las ganancias obtenidas en un periodo contable. Está impuesto al activo neto, que significa que vaya a pagar impuestos sobre los activos que tengo. ¿Qué es un activo? Son propiedades de mi empresa, ¿verdad? Todos esos herramientas, vehículos, muebles, todo terreno, lo que tenga se conocen como activos porque me generan un ingreso. Entonces, todo eso debo tenerlo para el momento de presentar una declaración. El impuesto sobre volumen de venta, que significa que hay impuestos que hoy se pagan a una entidad y hay otros que se pagan a otra. ¿Qué quiere decir entidad? Una empresa. Entonces tengo que pagar impuestos sobre la renta, se lo pago al SAR, ¿verdad? Como les dije, al sistema de administración de rentas, pero hay otros impuestos que se llaman municipales que se los tengo que pagar a la alcaldía en el caso de los impuestos de volumen de ventas. Entonces, todo eso tengo que buscar esa información a través de qué? De los documentos que he generado durante ese periodo contable. El objetivo principal de la contabilidad, aquí lo coloqué en negrita porque ese es el objetivo,
es controlar, dice, e Una informar pregunta. para la toma de decisiones. Es decir, que toda la entidad necesita información y control financiero, así como conocer la estructura de su finanza, o sea, sus recursos, obligaciones y patrimonio. Cuando hablamos de los recursos, pues son los recursos que vamos adquiriendo durante el tiempo. Obligaciones, la empresa tiene bastantes obligaciones. Por ejemplo, el pago de los impuestos, el pago a los empleados, el pago a terceros. Cuando hablo de terceros, puede ser abogados, puede ser contadores, puede ser otros que no están dentro de la empresa y que son formas, pasan a ser parte de las obligaciones. Y el patrimonio, que es parte, que lo que ya es mío, ¿verdad? Por ejemplo, construir un edificio o el local donde está la tienda, lo construí con un préstamo del banco. Pero una vez que yo ya termine de pagar el préstamo, esa propiedad pasa a ser mía y se considera como patrimonio. En forma panorámica y técnica, aspectos que proporciona por medio de los estados financieros. Entonces, el objetivo primordial es registrar eficientemente esto para controlar y luego para informar toda esta situación que nos lleva a través de un año contable. Dice también que es el instrumento de control y análisis que permite llevar el registro sistemático y ordenado de las transacciones comerciales de una empresa. Este más creo que es concepto de contabilidad. Este es un concepto de contabilidad. Es el instrumento de control y análisis que permite llevar el registro sistemático y ordenado de las transacciones comerciales de una empresa con el propósito, fíjese bien, de brindar una información útil y veraz a todo el personal de la empresa y a todas aquellas personas interesadas en el desarrollo de las actividades que realice la empresa. Por ejemplo, a esto los llamamos usuarios, ¿verdad? Más adelante creo que hay una diapositiva de eso. Estos usuarios en algún momento necesitan saber de cómo está la empresa. ¿Qué usuarios son? Bueno, los dueños de la empresa, los acreedores, aquellas personas que nos dan cosas, por ejemplo, me dan estantes, vitrinas, por decir algo, computadoras fiadas, ¿verdad? Eso les digo yo que es un acreedor. Pero vengo y también tengo a otras personas que son los proveedores, los que me proveen los productos para yo venderlos. Entonces, a esas personas también les interesa saber cómo está la contabilidad. A los empleados de la empresa les interesa para negociar aumentos de sueldo u otras prebendas que el empleado tiene derecho en la empresa. Dice todas aquellas personas interesadas en el desarrollo de las actividades que realiza la empresa. Los abogados, por ejemplo, cuando hay demandas, ¿verdad? Porque también a veces hay demandas económicas y los dueños pues tienen que decir, bueno, no, esta empresa está en quiebra o esta empresa está recuperándose o esta empresa está solvente, pero eso es a través de la información que genera la contabilidad. Dice controlar en forma efectiva todos los bienes o recursos y las obligaciones de la empresa. De manera efectiva, ¿verdad? No debemos de dejar de por medio información que es necesaria para la empresa. Presentar en un momento determinado la situación financiera de la empresa. Bueno, ya dijimos a través de los estados financieros, vamos a presentar esa información. Analizar e interpretar cada uno de los hechos económicos con lo que permite conocer el desarrollo o retroceso de la actividad de la empresa. Bueno, ¿cómo los vamos a conocer estos hechos económicos? A través de la contabilidad. Vamos a ir a verificar realmente cómo están las ventas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer algunos datos estadísticos, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero hacer comparaciones de las ventas de los meses, quiero ver la inversión en las compras, quiero ver el detalle de los gastos, en qué he gastado. Entonces puedo hacer un tipo de comparaciones, incluso puedo mediar. ¿Qué significa mediar? Puedo intervenir en mi empresa para ver que hay un gasto excesivo, por ejemplo, de energía. Entonces ver cómo hago para ahorrar energía y que nuestro gasto sea menor. Entonces, toda esa parte son hechos económicos que nos permiten en algún momento el desarrollo, dice, o retroceso de la empresa. Aquí tengo más objetivos. También tenemos, dice que estos objetivos, la información que genera la contabilidad sirve para proporcionar información a quién, a dueños, a accionistas, dice a bancos. A los bancos les interesa saber cómo está nuestra contabilidad.
a los accionistas de la empresa. ¿Quiénes son? Son aquellos que invierten en mi empresa. Los dueños cuando invertimos en capital propio. Y gerentes, los gerentes y gerentes, dice, también usuarios internos y externos de la empresa. Los internos son los que están dentro de la empresa, ¿verdad? Como los empleados, los accionistas, pero también tenemos los externos. Externos en estos casos serían los bancos, otras instituciones, los proveedores, los acreedores, que no están dentro de la empresa, pero que también forman parte de los recursos que genera la empresa. Con relación, dice, a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros y las cosas poseídas por el propio negocio. Bueno, cuando dice aquí poseídas por el propio negocio es cuando los compramos con nuestro propio dinero. Pero hay otros que los tenemos que pedir al crédito y es por eso que se llama cuando le debemos a terceros. Dice proveer información confiable, veraz y oportuna de una empresa económica, sea esta lucrativa o no lucrativa. Ya les había dicho, las lucrativas son aquellas que perciben ganancias y las no lucrativas pues que prestan un servicio, pero que hay un cobro módico. En este caso podemos ir a los hospitales. No son empresas privadas, pero son empresas públicas no lucrativas, pero puedo pagar algo simbólico. ¿Qué significa algo simbólico? Bueno, una radiografía en una empresa privada vale 300 lempiras. Probablemente en el hospital vaya a pagar yo 100 lempiras, 50 lempiras, ¿verdad? Por eso esos ingresos que entran a esa empresa sirven para generar las compras de estos materiales que se necesitan para poder dar servicios. Y igual, ¿verdad? Entonces, igual tenemos que llevar la contabilidad de esta empresa para facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios, ¿verdad? Para la toma de decisiones de los diferentes usuarios, o sea, de todas aquellas personas interesadas en conocer cómo está la información. Dice que para generar esto se debe realizar lo siguiente: registros con base en el sistema y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que puede realizar un determinado ente. Ente es un determinado empresa, en este caso, o una persona interesada, ¿verdad? Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos. Como medio, por ejemplo, nosotros decimos queremos hacer un plan de inversión, o sea, queremos que la empresa crezca, pero para eso hay que hacer una planificación, hay que diseñar objetivos, ¿verdad? Y así también, como todo se mueve en base al dinero, pues obviamente estos objetivos van a ir enfocados a la captación de los ingresos, cómo nosotros vamos a obtener estos ingresos para poder hacer más expansiva nuestra empresa. Interpretar los estados con el fin de dar información detallada y razonable. Cuando dice interpretar, fíjese bien que la primera etapa es elaborarlos, ¿verdad? Una vez que los elaboramos con base a la información que obtenemos durante el año, también debemos interpretar estos resultados. Pero ¿para qué necesitamos interpretar? Bueno, para verificar cómo ha sido el quehacer de nuestro negocio durante estos años. Entonces, interpretamos los números, interpretamos las cantidades y decimos, pues, este año no fue bien, este año. Imagine todas estas empresas a raíz de la pandemia han tenido que reinventarse en alguno de los negocios. Quiere decir que la interpretación de sus resultados no ha sido óptimo. A partir del año 2021, pues con el despeje de la economía paulatinamente o así poco a poco, los negocios se han ido recuperando en sus finanzas, ¿verdad? Entonces esa interpretación se debe, puede ser un comparativo, por ejemplo, cómo fueron las ventas de febrero del año 2020 con el año 2021. Por ejemplo, podemos hacer un comparativo y en base a esa información podemos nosotros generar aportes para mejorar o estrategias para mejorar en función de eso. Queremos comparar, por ejemplo, las ventas de mayo del 2020 con las ventas de mayo del 2021. Entonces vamos a verificar en qué momento se vendió más y podemos llegar a una conclusión de que en el 2020 pues fue por un suceso sanitario que nuestras ventas se vinieron abajo, pero que en el 2021 mejoraron en función de muchas actividades que se han realizado para mejorar
la salud de las personas, personas que han recuperado trabajo, personas que hemos generado nuevos ingresos a través de visitar un restaurante, de visitar una farmacia, de hacer paseos turísticos, etc. Entonces las economías se van restableciendo y se van robusteciendo en alguna manera de que la contabilidad se vaya mejorando en las empresas. Incluso recuerde que en estos tiempos también hubo problemas con los empleados, ¿verdad? Hubo recorte de personal, si habían 20, se llegó a 10, a 5, porque ya no había actividad que hacer. Y como lo digo, otros se reinventan los negocios, ¿verdad? Para superar esta crisis económica. ¿Por qué es importante la contabilidad? Bueno, la contabilidad es una técnica importante para la elaboración y prestación de la información financiera de las transacciones comerciales y que se utiliza en la toma de decisiones generales. Por eso es importante, ¿verdad? Porque nos sirve para la elaboración y la prestación de esa información. Como les dije, en todo el año vamos registrando en los libros y luego a final del año elaboramos los estados financieros. Y esto pues hemos llegado a hacer la información contable de la empresa. Transacciones, todo lo que nosotros realizamos contablemente, ¿verdad? O que produce un efecto financiero. Por ejemplo, yo compro mercadería y vendo. Esa es transacción. Yo le compro la mercadería para venderla a otras personas. Eso es una transacción comercial. Definición de contabilidad. Pues aquí tenemos la definición correcta. Dice que es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos utilizados ¿para qué necesitamos la contabilidad? Para recopilar primero la información, luego registrarla en los libros, luego organizarla, ¿verdad? Por ejemplo, en cuentas de compras, en cuentas de venta, en cuentas de gastos. Una vez que ya la organizamos, la preparamos y luego presentamos y analizamos las operaciones financieras realizadas en la empresa con el fin, dice, de apoyar a la administración y a terceros interesados en la toma de decisiones. Entonces, ese es un concepto que más adelante lo vamos a enseñar bien a través de lo que es la norma internacional, ¿verdad? Que no está alejado de este concepto, que es métodos, dice, técnicas y procedimientos. Usamos métodos, usamos técnicas y procedimientos o formas como captar esa información para luego que la recopilamos a través de todos estos documentos, la registramos, después organizamos y después preparamos toda la información financiera que ya ahorita en las empresas, por ejemplo, ya el Estado está exigiendo los estados financieros del año 2021 y que deben ser presentados ahorita en marzo del 2022. Algunas ramas de la contabilidad. Cuando digo ramas, pues son algunas de las líneas de donde se debe hacer contabilidad. Por ejemplo, tenemos la contabilidad financiera. Sí, dice que es un sistema de información que presenta informes para facilitar la toma de decisiones de los usuarios externos de la contabilidad. O sea que es la que voy a elaborar para poder conocer eficientemente cómo está mi empresa. Eso se llama contabilidad financiera. Pero también tenemos la administrativa, que dice que es un sistema de información que presenta informes para satisfacer las necesidades de los usuarios internos. La administración, como parte principal que debe de conocer todo esto, facilitando las funciones administrativas de planeación, control y toma de decisiones. O sea que también tengo que estar a la par de todos los departamentos de la empresa para poder generar información financiera, información contable, ¿verdad? Tengo que ir a compras, por ejemplo, una empresa grande que esté dividida por departamentos, el departamento de compra, el departamento de ventas, el departamento de mercadotecnia, el departamento de recursos humanos. ¿Por qué es de recursos humanos y no genera nada de ingresos? Pero hay gastos, ¿verdad? Ahí donde se elaboran todas las planillas para pagar a los empleados. Entonces, también tengo que tener relación, el departamento de contabilidad tiene que tener relación con estos entes que están dentro de la empresa. Y la contabilidad fiscal, dice sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias respecto de un uso específico en el fisco. ¿Para qué tengo que tener esta información? Bueno, para presentarla al Estado y luego hacer uso correcto
del pago de los impuestos a la cual yo estoy obligado como empresa pagar. Entonces, nuestra contabilidad se divide en esas tres ramas. Creo que, no sé si tengo otra. Ah, no, bueno, en esas tres ramas que son importantes para nuestra empresa. Tenemos también los usuarios de la contabilidad. ¿Quiénes son estos usuarios? Pues los usuarios externos, como decíamos, acreedores, accionistas, autoridades de gobierno. Son todos los que están fuera de la empresa. Pero también tenemos esos internos, los directores, los gerentes de área, los jefes de departamento y personas interesadas. Internos, en este caso, los empleados, ¿verdad? Que serían los interesados para negociar un montón de preventas dentro de la empresa. Relación de la contabilidad con otras ciencias. Bueno, tenemos que la contabilidad se relaciona con la economía porque ésta cuantifica y cualifica los recursos los que cuenta la humanidad, los aspectos de la micro y los macros económicos de las empresas. Cuando hablamos de micro, hablamos de algo pequeño y cuando hablamos de macro, hablamos de economías grandes, ¿verdad? Pero que forma parte de la rama de la economía o esta ciencia de la economía que permite también hacer aspectos contables. En la administración, que se ocupa de optimizar los recursos al servicio de la empresa, entidad es igual que empresa, servicio de la empresa económica, o sea, dice optimizar. ¿Qué significa optimizar? Bueno, manejar eficientemente los ingresos de la empresa donde haya menos gastos también, ¿verdad? El derecho, en la parte del derecho, que se encarga del manejo legal de las empresas, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte de derecho, hablamos de las leyes. Entonces, una empresa debe estar legalmente constituida, o sea, debe tener su acta, nosotros le conocemos como acto de constitución, donde reza el nombre de la empresa, el monto de la cual está invirtiendo, si va a tener sucursales, quiénes son los dueños, a qué se va a dedicar, ¿verdad? Registrarla en el Estado a través de la Cámara de Comercio, a través del mismo, de la misma alcaldía, ¿verdad? Porque la alcaldía lo que me da son los permisos de operación. Al azar, ¿verdad? Todo lo que me voy a dedicar. ¿A qué otras empresas? A todas aquellas empresas que tengan parte legal en las cuatro, al seguro social, por ejemplo, tengo que asegurar mis empleados, tengo que también ir al Ministerio de Trabajo, donde también tengo que decir cuántos empleados voy a obtener y de acuerdo a los empleados que voy a tener, perdón, así será mi empresa, será grande o será pequeña, ¿verdad? Porque dentro del marco de la ley del trabajo hay separación, ¿verdad? De las empresas según la cantidad de empleados. Bueno, por decir un ejemplo, están las pequeñas empresas, que les llamamos las microempresas, ¿verdad? Aquella que se dedica a vender baleadas y que tiene 2 empleados más, eso es una micro. Pero hablamos de las pequeñas empresas que ya tienen una cantidad de 10 personas, hablamos de las medianas empresas y hablamos de las grandes empresas, que ya estamos hablando de una empresa grande como Tigo, Claro, qué sé yo, bancos con una cantidad de empleados enorme, ¿verdad? Pero hay otras empresas que también están clasificadas de acuerdo al número de empleados que tengan. Entonces, todo eso tenemos que manejarlo y manejarlo de manera legal. Las matemáticas, ¿qué tendrán que ver las matemáticas? Dice, a través de cuantificaciones y modelos matemáticos se resuelven problemas financieros de la empresa. Por ejemplo, en nuestra área tenemos algo que se llama matemática financiera. Entonces ahí enseñamos el cálculo de intereses, enseñamos depreciaciones. ¿Qué es depreciar? Bueno, que compro un carro nuevo, pero que este carro, según la ley, va a tener vida de 5 años operativa, ¿verdad? No que a los 5 años ya no sirva, pero también el carro sufre desgaste, a eso lo llamo depreciación. Entonces ese desgaste tiene que ser registrado en algo matemático. En la informática se encarga del diseño e implementación de sistemas de información general ofreciendo modelos y sistemas, como le digo, software, ¿verdad? Paquete. Aquí hay empresas que ya se dedican a hacer paquetes contables o a diseñar paquetes para mi negocio. Entonces eso también tiene mucho que ver en la parte de sociología
que estudia la realidad social del elemento humano de las actividades económicas. O sea, el comportamiento que tienen las personas hacia la demanda de los productos de diferentes negocios, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver porque estudia la parte de ese comportamiento social, de cómo las personas van adquiriendo, por ejemplo, los nuevos modelos de teléfono, los nuevos modelos de televisores que van saliendo al mercado. Entonces, ese comportamiento tiene que ver con la economía y la contabilidad de estas empresas. Bueno, eso es lo que les hemos presentado en función hoy de lo que es como generalidades de la contabilidad, para luego ya en otras clases vamos a ir presentando otro tipo de documentación que era ahorita como una introducción, ¿verdad? Conocer para qué sirve la contabilidad, con qué objetivo la realizamos en las empresas, para qué la realizamos, cuándo tenemos que realizarla. Eso es lo más importante que nosotros debemos de conocer. Como ustedes son nuevos en esta rama, pues la contabilidad hay muchas cosas que ver, ¿verdad? Como preguntaba ahí nuestro compañero, y que debemos de entenderla. Como decía, aquí, bueno, todos pagamos el Internet bajo un esquema de dólares, ¿verdad? Cuando nuestra economía es totalmente en lempiras. Y no somos un país que estamos dolarizados todavía. Pero hay negocios que ya lo hacen. La educación de muchos, hoy en Honduras se paga bajo el sistema de dólares también. Entonces, no podemos ser como un país como El Salvador, por ejemplo, que tiene dos monedas, pero que su moneda oficial es la que ellos han manejado por un montón de años. Pero llegó el momento de dolarizar el país porque vieron una oportunidad económica y que podían salir adelante adaptando, porque es una adaptación de la moneda, ¿verdad? No es que no es una moneda original, sino que es una adaptación de una moneda, o perdón, no adaptación, de una adopción, porque estoy adoptando una moneda que no es mía, sino que es de otro país, pero que me han dado la viabilidad de poder desarrollar negocios bajo esta moneda, ¿verdad? Pero allá sí están totalmente legales porque pueden manejar las dos monedas, pero en nuestro país solo tenemos derecho a la moneda nacional, pero sin embargo hacemos negocios bajo estos esquemas de moneda extranjera. Euro yo creo que todavía no hemos llegado a negociaciones en euro, pero sí la moneda oficial es una moneda de nivel mundial, el dólar, ¿verdad? Y así sucesivamente, hoy hemos aprendido que a través de la información que se genera en un cierto tiempo, les llamamos periodos contables, pues se debe de generar esa información oportuna para estas personas que están interesadas en conocer la información financiera de mi negocio, ¿verdad? Y se tiene que llevar en todo tipo de negocio. Por ejemplo, la pulpería, diría usted, ¿llevan contabilidad o no? ¿Creen ustedes que las pulperías llevan contabilidad? ¿Sí o no? Díganme si llevan o no Sí, llevan. profe, sí. Llevarán, Sí, pero no llevan una contabilidad tan fuerte como la puede llevar Yunza, por ejemplo, ¿verdad? O la colonia, pero si van a llevar una contabilidad donde ellos, el Estado les permita tener un libro, porque así se llaman libros contables, llevar un libro donde ellos anoten sus ingresos y un libro para sus egresos, y luego en función de eso, ellos van a declarar al Estado el pago de sus impuestos. Entonces sí llevan contabilidad en función de otros negocios que están legalmente constituidos, como lo mencionaba el documento, legalmente es que estén registrados, ¿verdad? En todos estos entes, como les digo, si yo abrir un negocio con 10 personas, ya, bueno, la ley dice que con 5 personas yo ya debo registrar mis empleados en el Seguro Social, ¿verdad? Que si ya tengo una cantidad de empleados, ya debo considerarme como una sociedad. Recuérdense que las empresas aquí en este país legalmente constituidas pueden estar bajo sociedades o bajo individualismos, ¿verdad? O negocios propios. Por ejemplo, ustedes van a encontrar rótulos que dicen SA, y es una sociedad anónima y la ley dice que está compuesta por tanto y X personas, que más adelante, pues en la próxima unidad lo vamos a ver. Luego podemos hablar de empresas que están constituidas como empresas públicas o como empresas privadas. Empresas lucrativas como no lucrativas, que ya mencionamos cuál es la funcionalidad de eso y la finalidad a la cual llevan. También de ver de estos recursos, de dónde provienen, si estos recursos vienen de fuentes propias, por ejemplo, de mi propio dinero, o vienen de dinero externo, o de prestamistas, o de bancos, o de financieras, para poder generar mi negocio. De hecho, hoy con
les hablé un poquito de las normas. Más adelante hay un capítulo de hablar de las normas internacionales de contabilidad e información financiera. Ahí nos habla también depende del tipo de negocio que vamos a generar. Por ejemplo, si voy a dedicarme decimos aquí en lo agro, hablamos de la cría, ¿sí? Destace y venta de animales, por ejemplo, en este caso vacas, ¿verdad? Porque aquí no estaba permitido matar perros y venderlos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, yo les voy a subir el material. Entonces, ¿qué pasa, hijos? Que el problema es que tenemos que estar bajo ese esquema de qué tipo de sociedad somos, ¿verdad? Y qué tipo de empresas, de acuerdo al número. Miren, aquí hay un montón, no podemos operar si no tenemos permisos de operación de la alcaldía, si no tenemos de la SAR, que hoy hay una, por ejemplo, antes todas las empresas hacían sus facturas como ellos creían. Hoy no, hay un control fiscal demasiado fuerte, ¿verdad? Hay un control demasiado fuerte donde ya nadie le permite que, voy a ir de un amigo que me haga estas facturas con el nombre de la empresa y le pongo un número correlativo, ¿verdad? Hoy no, hoy hay un ente controlador que se llama, que siempre existió, lo que pasa es que no estuvo esa voluntad como de empresa para poder controlar la economía del Estado. Pero a través de todos estos gobiernos, pues se miró que se generó a través del sistema de administración de renta un control más efímero o más pegado a las empresas. Entonces las empresas sí estaban obligadas a pagar, porque aquí hay muchas cosas, bueno, ustedes saben la noticia que está pasando ahorita, que hablamos de corrupción y hablamos de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas se amparaban en eso y evadían el pago del impuesto de ventas o el impuesto sobre la renta, porque ellos declaraban pérdida en sus negocios. ¿Y qué hacíamos ahí? Bueno, probablemente había dos tipos de contabilidad, la contabilidad verdadera y la contabilidad falsa, ¿verdad? Aquella donde el accionista o el dueño le interesa saber cómo está la empresa económicamente, pero también estaba la otra de presentarle al Estado que yo tengo pérdidas y por cuál no pago el impuesto. Todo eso ha pasado en un montón de años en ciertos gobiernos de este país y que, bueno, llegó un momento donde hubo un control. Ojalá que con estas nuevas autoridades sigamos haciendo esto, porque recuerde que los impuestos que paga usted, los impuestos que pago yo, se supone que son para generar obras, ¿verdad? Puentes, colegios, hospitales, cosas que no ha habido durante un número de años. Que ya no los puedo engañar porque ustedes escuchan las noticias y ven la información. Entonces, tenemos que saber que la contabilidad es importantísima en las empresas porque nos lleva de alguna u otra manera a poder saber cómo está mi empresa eficazmente, ¿verdad? Bueno, Eric tiene levantada la manito ahí. Eric, dígame. Le quería hacer una pregunta cuando estaba usted hablando sobre los SA, sobre la sociedad anónima. Ajá. Que también como por decirlo así, o sea, no sé cómo se le dice en sí al por qué lleva, pero también se puede regir siglas. Siglas, las siglas, Siglas. se pueden regir por se pueden regir por el modelo de negocio. Por ejemplo, Ajá. si una empresa funciona por accionismo, por ejemplo. Mire, Eric, la verdad las empresas, esas siglas se conforman de acuerdo a la constitución de las empresas, ¿verdad? Y al número. Ya hay una ley donde dice cuántos números. Por ejemplo, si usted tiene dinero y compone una empresa y solo es usted es considerado un comerciante individual. O sea, usted es el único dueño. Pero viene usted y se asocia con Mía y Mía y Erika hacen una fusión de empresas, entonces ustedes ya no se consideran comerciantes individuales, sino que se consideran sociedad y bajo el concepto de sociedad anónima, porque la ley dice de sociedades que son de 2 personas hasta 5, ¿verdad? Y si luego se le unen más y llegan a tener 30, entonces ustedes ya se deslían de ser una sociedad anónima y se convierten en una sociedad de responsabilidad limitada, que la conocemos en el mercado como SDRL, ¿verdad? Incluso el capital puede ser fijo, 10 millones de usted, pero en el transcurso usted deja abierta su constitución y dice que su capital va a ser variable, o sea que usted puede jugar con el capital. Incluso cuando es una sociedad anónima y hay crecimientos de capital, nosotros tenemos que justificar cómo fueron los crecimientos de este capital, ¿verdad? Porque pero fue que... Sí.
Disculpe, ¿se rige por los dueños o por cuánto empleado se tenga? Empleados no, por los dueños que la van a constituir. Ok. Los empleados ya son otro tipo porque ya se convierten en micros, pequeñas o medianas empresas. En Honduras llegamos hasta medianas empresas, creo. ¿Verdad? Entonces, por eso le digo, si usted tiene un negocito de vender pan y es usted y su familia, se considera una micro, ¿verdad? O probablemente usted lo haga, si lo hace también, ¿verdad? Es una micro, pero si viene usted y lo compra en una panadería y lo revende, usted ya no es una micro porque usted lo que es un comerciante individual que revende productos, ¿verdad? Uno deja, Recordemos, perdón, perdón, uno deja de ser sociedad anónima hasta cuánto cantidad de dueños. después de 5. Ok, gracias. Hasta 5 se convierte en una sociedad. Ya de 6 para allá se convierte en otra sociedad, ¿verdad? Y todos se le llaman accionistas porque accionista se le llama a la persona que invierte en mi negocio, ¿verdad? Pero el concepto de accionista no es porque yo le di dinero, sino porque lo hace en base a acciones. Por ejemplo, dice, digo, voy a vender las acciones de X persona que se fue, ¿sí? Entonces viene y las pone a disposición. Y cuando entonces viene otra persona y dice, bueno, yo voy a comprar las acciones de esta empresa para ser un nuevo socio de la empresa. Eso es ser un accionista, ¿verdad? Porque el negocio es base a acción. Hay una diferencia entre inversionista y accionista. Sí, inversionista es que usted invierte y invierte dinero en ella. ¿Y qué lo diferencia una acción o el accionismo? La acción es un documento que tiene un valor financiero, se considera un instrumento financiero que puede ser cambiable y vendible a menor, a igual o a mayor precio. Por ejemplo, usted compra una acción a 1000 empiras, pero al momento de venderla, usted sabe que el mercado está muy bueno, pero que usted se quiere desligar de esa empresa por X o Y razón, y usted, bueno, mis acciones las voy a vender a 1050 o a 1100 empiras. Entonces está ganando sobre esa acción. Pero si su negocio está mal y se quiere desligar y dice usted, ya no quiero estar aquí, pero porque el negocio está en pérdida, entonces si su acción le costó 1000, ¿verdad? Pero usted se quiere desligar, usted dice, la voy a poner a 950. Entonces usted pierde en su acción. O también la vende a 1000. Y eso se llama negocios de vender a la par. En esta parte financiera, los negocios pueden vender a la par, que es cuando 1000, ¿verdad? Bajo la par, que usted lo venda a 950. Y sobre la par, que usted la venda a 1050. Esos son los 3 tipos de negocios que se generan bajo las acciones. Eso es un esquema para empresas grandes. Las empresas pequeñas más inversionistas. Y la empresa o sea, si una empresa recibe accionismo, puede utilizar el valor del accionismo para su uso de, no sé, compra de bienes o muebles, No, etcétera. no. Lo que generan los dividendos de esas acciones, sí. Usted no puede usar sus acciones, usted puede usar los dividendos, o sea, las ganancias que tenga de la acción. Dentro de la negociación de la empresa, ¿verdad? Usted dice, yo voy a invertir 10 millones de lempiras en acciones. Ajá, usted tiene un capital ahí invertido ahí, pero en acciones, pero esas acciones le van a generar dividendos o beneficios en la empresa. Por ejemplo, al final de año dice la empresa obtuvo 20 millones de utilidades, pues lo van a repartir entre ustedes y ahí puede ser uso de eso, pero no de las acciones en sí, porque no tiene sentido, descapitalizarían el negocio, ¿verdad? ¿Algo más? Yo tengo una pregunta, que si hay un número limitado de accionistas para una empresa. Sí, sí hay. Sociedad Anónima 5, Responsabilidad Limitada 25 y algunas que se consideran también empresas familiares, ¿verdad? De sociedad colectivas porque se generan en la misma empresa. Por ejemplo, Larache y compañía, ¿verdad? Ya sabemos que la empresa es de familia porque es de Larache y compañía. Sucursales, por ejemplo, o cuando hablamos de otro tipo de empresas que están con familia, ¿verdad? Pero también tienen un número limitado para hacerlo. No recuerdo cuánto ahorita, pero sí hay. Por ejemplo, la única empresa que tiene abierto y que somos parte de una empresa son las cooperativas. Recuerda que en la cooperativa no somos cuentavientes como somos en los bancos. Agarramos dinero, lo depositamos en el banco, abrimos una cuenta bancaria, el banco utiliza mi dinero para generar nuevos ingresos para el banco, pero a mí me regala un poquito de intereses, ¿verdad?
en base a lo que yo ahorré. Mientras que las cooperativas usted forma como un socio más, ¿verdad? Donde tiene derecho a préstamos, a todos beneficios. La única opción es que usted es un accionista dentro de la empresa porque usted hace una aportación. Esa es la única empresa que tiene abierto el número de afiliados o socios a la cooperativa. Los bancos no, porque los bancos, alguien me preguntaba de bancos por ahí. Los bancos son empresas privadas. Los bancos son empresas privadas, no son empresas públicas. El único banco público que tenemos aquí, o los únicos, son como 2 o 3. Creo que es Banco Central de Honduras, Banco Banprovi y el otro creo que es Banadesa. Son los 3 bancos oficiales del Estado. De ahí todos los bancos son bancos privados, con capital propio o capital extranjero, ¿verdad? Y todos tienen que llevar, la contabilidad de los bancos es totalmente diferente a una empresa de compra y venta de productos. Mire, las empresas, más adelante hay un documento donde los voy a enviar, yo creo que mañana o más tarde. Todos tienen que entrar a la plataforma, ya saben cómo hacerlo, buscar el material, leerlo y porque yo después lo desarrollo. Los bancos, por ejemplo, cuando son empresas privadas, llevan otro tipo de contabilidad, ¿verdad? En este país hay 3 tipos de empresas. Las empresas, las empresas que se dedican a la compra y venta de productos que les llaman comercio, ¿verdad? Esas son empresas comerciales. Están las empresas que se dedican a la transformación de la materia prima, o por ejemplo hacen muebles, hacen sillas. Entonces lo que hacen es transformar una materia, se llaman empresas industriales. Y están las empresas de servicio, que son aquellas, como su nombre nos dice, que nos prestan un servicio, los hoteles, los restaurantes, la gasolinera, los transportes. Esas son consideradas empresas de servicio. Eric, otra vez, dígame, Eric. ¿Qué hace una empresa cuando yo le brindo un accionismo? ¿Qué uso le da a ese accionismo? ¿Cómo lo usa? Es un capital para invertir. Es un capital, es un dueño más, ¿verdad? Recuerden que los accionistas se consideran también socios. Entonces usted lo que hace es invertir en esa empresa. Usted tiene derechos sobre esa empresa. Y esa empresa utiliza ese capital para algo. Sí, obviamente para generar negocios, ¿verdad? Por ejemplo, dice usted, vaya, ese ejemplo que me ponían de Avianca, dice, vamos a ser accionistas, sí, pero ¿para qué va a querer dinero Avianca? Va para comprar, para reestructurar, para comprar aviones, para generar nuevos productos y servicios en función de los clientes. Por eso que le llamamos accionistas. ¿Algo más? Juan José, dígame. ¿Los accionistas tienen derecho a escoger en qué quieren invertir en la empresa o simplemente pueden invertir en la empresa y ya está? No, ya está una empresa y usted invierte. Por ejemplo, Tigo dice, y si se trabaja en base a acciones, lo que hace es que consiguen nuevos socios y ese dinero lo invierten en el negocio que ya ellos armaron en una sociedad. Una sociedad constructora, por ejemplo, ¿en qué van a invertir? Bueno. En construcción de nuevas viviendas, en el rubro que está hecho. Sí. Bueno, aquí nos termina la clase. Ni sé. 6:10. A las 6 termina. A las 6. Ah, hijo. A las 6 nos pasamos 9 minutos. Bueno, sí, bueno, solo una pequeña pregunta. ¿Cómo les pareció la clase? ¿La hemos desarrollado bien? ¿Vamos bien? Sé que están nuevos en esto, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que hacer. Yo hablo mucho, sí también me gusta preguntar. Entonces, espero llevarnos bien y espero que desarrollemos efectivamente nuestra clase, ¿verdad? En el tiempo. Para mí es un placer atenderles, ¿verdad? Yo siempre los consideré como parte de mi departamento, ¿verdad? De educación comercial, porque su carrera cuando usted se matricula es primero de finanzas, dice ahí, ¿verdad? Aunque en el camino usted diga, al final me voy a cambiar para el bachillerato en uñas. Ok, perfecto. Pero a veces hay restricciones que no se pueden, ¿verdad? Yo no sé si muchos entraron con esa intención, pero qué bien que se quedaron en la mejor carrera en la cual nosotros tenemos. Es un placer conocerles y ya saben, estoy al servicio. Vamos a ver, voy a pedir los números de ustedes para crear un chat y ahí poder interactuar mejor con ustedes.
estamos para servirles y es un placer tenerlos como nuestros estudiantes de nuestra área, ¿verdad? Si no hay más preguntas, pues nos vamos, porque ya les robé 10 tomos, ¿verdad? Fue un placer. Igualmente. Cheque. Cheque, cheque. Profe, Gracias. Muchas gracias, feliz noche. A la orden igual. Adiós, profe. Vemos. Profesor, el número donde se le brinda. El número, yo lo voy a pedir al profesor guía de usted. Y si no, yo lo vamos a pedir, ok. vamos a asignar a alguien hoy. Ok, está bien. Cheque. Vale. Gracias, profesor. Me gustó mucho esta clase. Es que muchas ¿De ideas veras? en mi vida y la verdad estas clases y esta carrera es una ayuda para mí. Wow, qué bueno. Estamos para servirle. Sí, muchas gracias. Nos A la vemos. orden. Vaya. Nos vemos, profe. Vemos. Profesor, tengo una pregunta. Usted dijo que va a Ajá. ocupar en esta materia un cuaderno de 2 materias, ¿verdad? Sí, ¿Solamente eso sí. con la calculadora o va a necesitar otro útil? Por ahorita vamos a trabajar en eso. Ya les dije de Pero un único, ahorita, más adelante. Sí, ajá, pues más adelante les voy a decir de qué único y qué otros elementos vamos a ocupar. pero va que ahorita solo vamos a estar con contenido, ¿verdad? De Ujú, lo que es esta carrera. sí, Ah, ok. sí, Muchas gracias, sí. profe. Bueno, vaya. Feliz tarde. Igual. ¿Por qué la gente es bien culera? O sea, tú,